¿Y si alguien pudiera darte justo lo que deseas con solo una flor mágica? ¿Lo aceptarías, aunque eso cambiara quién eres? Pero ten cuidado, no todo lo mágico es lo que parece. Bienvenidos a Nanes Cuento. Capítulo 3. La tienda de la señora Jicotea. Las raíces del árbol caramá formaban túneles retorcidos que parecían bocas abiertas. Luna pasó entre ellas como si estuviera entrando a otro mundo. Y lo estaba. El mercado de la raíz curiosa no era un mercado normal. No tenía pasillos rectos ni puestos en fila. Todo era en espiral, con plataformas de madera flotando sobre raíces gruesas, y cada puesto colgaba como una hamaca de liana. ¡Pan de nube recién horneado! Gritó un zorro con sombrero de chef lanzando bollitos esponjosos al aire. ¡Hitos en escabeche! ¡Con garra de garza gratis! Anunció una gallina con dientes falsos. Peines para erizos, uno por espina. Reía un puercoespín maquillado. Luna caminaba con los ojos como dos cocos abiertos. Un pájaro le ofreció una bufanda que cantaba. Un topo vendía frascos con viento adentro. Soplaban cuando los agitabas. En una esquina, un tucán metía la cabeza en una caja que cambiaba tu voz a la de otros animales. Cuando habló, sonó como un sapo con hipo. Todo era raro. Todo era maravilloso. Todo era demasiado. ¿Dónde está? Luna apretando su bolsita de tela. Y entonces lo vio, un pequeño cartel hecho con corteza, colgado de una raíz torcida. Las letras estaban escritas con jugo de mora y decían: cositas curiosas y mágicas, señora Jicotea. Si no lo tienes, aquí lo inventamos. Debajo, una flechita apuntaba hacia una cáscara de coco gigante, tallada y pintada con espirales violetas. Luna tragó saliva. Sus orejas se movieron solas. Su bufanda se le torció un poco más. ¡Aquí es! Y se acercó. La cáscara de coco crujió bajo las patas de Luna. El interior era otra selva, pero una selva pequeña, de cosas. Colgando del techo había cucharones que giraban solos, sombreros que murmuraban entre sí, lámparas hechas con alas de libélula y frascos que se reían cuando uno los miraba. Una mesita redonda tenía un cartel que decía: elige uno, pero que no te elija él a ti. Luna dio un paso más y una alfombra de hojas secas la saludó. ¡Buenas! Dijo con voz chillona. ¿Hola? Unas burbujas salieron de un cajón. Una nariz falsa la saludó desde una repisa. Un espejo la aplaudió. Luna estaba a punto de salir corriendo cuando de pronto... Sas, sas, sup. Humo de eucaliptus. Dijo una voz ronca. Una nube espesa se alzó detrás del mostrador. De ella emergió una tortuga anciana con gafas redondas enormes, bastón de caña de azúcar y un sombrero con plumas desordenadas. Señora Jicotea, para servirle y confundirle. ¿Tú haces magia? Magia. Rió. Yo la empaqueto, la doblo y si hace falta, la coso. La tortuga caminó tan lento como el pensamiento de un árbol. Buscas algo que te cambie, ¿cierto? Lo veo en tu andar, en tu bufanda chueca y en esa trompita tan inquieta. Luna asintió, sin palabras. Yo tengo justo lo que necesitas, o lo que no sabías que ibas a necesitar hasta que lo necesitaste. La Jicotea sacó una caja con forma de tortuga, sopló encima. ¡Salió confeti! ¿Quieres verlo? Luna dio un pasito adelante, temblando de emoción. Sí, por favor.
La caja con forma de tortuga tenía una cerradura con forma de estrella. La señora Jicotea le hizo cosquillas y se abrió sola. Un haz de luz rosada salió disparado, acompañado de una melodía ridículamente dramática. ¡Tatán! Dentro, una faja. Pero no una faja cualquiera. Era rosada con reflejos tornasol, llena de lentejuelas, botones dorados, pompones y una pequeña etiqueta que decía: faja mágica reducitrompa, estira, afina y gira sin arruga. ¿Eso me va a hacer delgada? Preguntó Luna, con los ojos como melones. La Jicotea alzó su bastón, dramática. No solo delgada, estilizada, de trompuda a refinada, de elefantita tamborera a gacela de pasarela. Susurró Luna. Pero atención, solo usar después del desayuno. Nunca correr ni brincar con emoción. Y jamás reír con mucha presión. Luna no entendió del todo, pero asintió igual. ¿Cuánto cuesta? La Jicotea la miró como si supiera todo. Una flor de papagayo. Y algo más que quieras dejar atrás. Luna abrió su bolsita, Tengo esto. dijo, y sacó su flor más brillante y una piedra en forma de corazón. La tortuga los tomó con respeto. Los puso en un frasco de recuerdos. Trato hecho, Lunita. Le entregó la faja envuelta en una bolsita de hilos de hiedra. Úsala con fe. Y con cuidado. Luna la abrazó con su trompa. Gracias, señora Jicotea. Vuelve cuando quieras o cuando ya no sepas quién eres. Luna no entendió esa última parte, pero sonrió igual y salió corriendo, con la faja mágica apretada contra el pecho. Luna caminaba de regreso entre raíces enormes que crujían suavemente bajo sus patas. El cielo estaba violeta, salpicado de estrellas como lentejuelas. La faja iba guardada en su bolsita de hilos de hiedra, apretada contra su pecho. No dejaba de mirarla. Me veré diferente, más linda, más como ellas. A cada paso soñaba. Se imaginó desfilando en el Festival del Río, Gigi sorprendida, los animales aplaudiendo, un loro diciendo: ¡qué estilizada! Hasta Tito el perezoso levantaría una ceja, y eso ya era mucho esfuerzo. Luna sonrió sola. No más tropiezos, no más risas raras, no más ¡qué redondita! Con esto voy a brillar. El camino se volvió más oscuro, pero las luciérnagas la acompañaban, flotando a su alrededor como si entendieran. Luna miró el cielo. Mañana empiezo. Siguió caminando. Lo que no vio fue que, dentro de su bolsita, la faja se movió, muy poquito, como si respirara, y un brillito dorado se escapó por un hilo suelto. Y así termina este capítulo de La risa de Luna. Pero su historia todavía no ha terminado. ¿Qué pasará en el próximo episodio? Si te gustó este cuento, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte el próximo capítulo. Y cuéntanos en los comentarios, ¿alguna vez sentiste que querías cambiar para encajar? Recuerda, lo que te hace diferente te hace especial.